Número 10. Espartaco era un guerrero tracio que existió durante los años 113 y 71 a.C., que llegó a hacer temblar todo un imperio con la ayuda de muchos esclavos y campesinos. En sus inicios, Espartaco sirvió como recluta en las tropas auxiliares del ejército romano, de las cuales luego desertó y posteriormente, como era común en ese entonces, fue capturado y obligado a trabajar en una cantera de yeso. Al poco tiempo, fue fichado y comprado por una escuela de gladiadores, en la que años después se rebeló junto con otros gladiadores y mataron a su propietario. Así fue como comenzó la historia de este gran guerrero. Sus hazañas son muchas, como por ejemplo el famoso descenso del monte Vesubio, donde a pesar de la enorme diferencia de tropas, Espartaco ideó un brillante plan para derrotar a los 3000 soldados romanos enviados a acabar con él y su pequeña rebelión. Dicho plan consistió en descender con sus soldados por la parte más escarpada del volcán en una especie de rapel bastante rudimentario, para luego caer por sorpresa sobre el ejército romano que acampaba al pie del monte, algo que no esperaba el general romano, que subestimó enormemente a Espartaco. Aprovechando la oscuridad de la noche, Espartaco y sus hombres asesinaron a un gran número de soldados mientras estos aún dormían. Los pocos sobrevivientes escaparon para alertar al mundo de la gran amenaza que significaba Espartaco para el imperio. Durante toda la rebelión, Espartaco derrotó a grandes generales romanos, como el pretor Marco Licinio Craso, enemigo principal de los rebeldes. En el año 71 a.C., en su última batalla, Espartaco con un ejército de 80.000 hombres fue derrotado por el veterano general Pompeyo. 60.000 rebeldes murieron ese día y solo 1.000 romanos cayeron en el combate. Después de aquella batalla, el rastro de Espartaco se esfumó, su cuerpo nunca fue encontrado. En los 3 años que duró la rebelión, Espartaco causó un enorme daño en la sociedad romana, que marcó la caída de uno de los imperios más poderosos de la historia. Número 9. El puesto número 9 de este top es conocido como el guerrero más grande de Sudamérica. Tupac Amaru II fue un guerrero indígena que nació en Surimana, provincia del Virreinato del Perú, en el año 1738. Con el título de caudillo, lideró un movimiento independentista conocido como la Gran Rebelión. Fue el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica del yugo español, la abolición de cualquier forma de esclavitud, como la de sus congéneres indígenas y los hombres de raza negra. Con el apoyo de cientos de partidarios entre los que estaban indígenas, mestizos, criollos y hombres de raza negra, y con el fin de expulsar a los españoles de la capital del imperio inca, Tupac Amaru venció a un ejército español de 1.200 hombres mientras se dirigía a Cusco, capital del imperio inca, pero por razones extrañas, luego de vencerlos, se replegó, lo que le permitió a los españoles reorganizarse y obtener refuerzos. En respuesta al levantamiento de Tupac, el visitador José Antonio de Areche convocó un ejército de 17.000 soldados para repeler los intentos de Tupac de capturar la ciudad de Cusco. Luego de varios fracasos e intentos fallidos, la coalición que seguía a Tupac Amaru comenzó a desintegrarse, empezando por los criollos que lo abandonaron y se unieron a las fuerzas gubernamentales. A finales de febrero de 1781, las autoridades españolas comenzaron a operar con ventaja, y Tupac Amaru y su familia fueron capturados el 6 de abril, traicionado por algunos de los suyos. El 15 de mayo fue sentenciado a muerte, y el 18 de mayo fue forzado a presenciar la ejecución de su esposa y sus 2 hijos, como también la de varios familiares que fueron brutalmente asesinados ese mismo día. Más tarde, se le intentó descuartizar vivo, atando cada una de sus extremidades a 4 caballos que tiraron de sus brazos y piernas, pero de manera bastante infructuosa. Al ver que era muy fuerte para ser desmembrado, los verdugos optaron por decapitarlo y posteriormente despedazarlo. Después, el virrey mandó a repartir las partes de Tupac Amaru en los pueblos que apoyaban la rebelión. Después de haber muerto, Tupac fue conocido como el último Inca, título dado por sus seguidores mucho antes de su arresto. Tupac es recordado por los peruanos y su país como el hombre más valiente de su tiempo, que se opuso hasta el final a la tiranía de un gobierno que oprimía a su pueblo.
Número 8. Ivar el Deshuesado fue un célebre caudillo vikingo con reputación de berserker, hijo del legendario rey Ragnar Lodbrok. En otoño del año 865 d.C., junto a sus hermanos Halfdan y Uve, Ivar lideró el gran ejército pagano en la conquista de Gran Bretaña desde la costa de Anglia Oriental. Un año después de dicha conquista, por medio de una invasión por tierra, capturó la ciudad de York, que es una histórica ciudad-fortaleza del norte de Inglaterra, y la mantuvo bajo su poder a pesar de los débiles intentos de los ingleses por recuperarla. Se dirigió a Dublín y la dominó completamente, asumiendo allí el puesto de rey. Lo que hace realmente impresionante a este guerrero es que, a pesar de tener las piernas totalmente inmóviles a causa de una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta, también conocida como huesos de cristal, Ivar logró consolidarse como un gran líder y como un guerrero fiero al cual temían por sus extraordinarias habilidades en combate y la gran capacidad estratégica que demostraba en todas sus batallas. Debido a su condición, Ivar desarrolló gran fuerza en sus brazos, que se decía era capaz de tensar un arco más fuerte que cualquier otro guerrero. Los relatos cuentan que cuando combatía siempre estaba en un trance berserker. Para que me entiendan mejor, basta con decir que los berserker eran guerreros cubiertos con pieles de animales que se drogaban con hongos alucinógenos antes de las batallas. Eran la unidad de infantería más temida de los vikingos, y su sola presencia en el campo de batalla hacía creer que no eran hombres sino bestias, que no distinguían amigos de enemigos. Era tal el respeto que sentían sus hombres que, según fuentes históricas, Ivar siempre era transportado por sus soldados sobre un escudo de madera, hecho especialmente para este propósito. Este famoso guerrero vikingo no solamente se destacó por su habilidad, sino también por su crueldad a la hora de castigar e impartir justicia. Se cuenta que su forma favorita de ejecución era el águila de sangre, un castigo dado a los peores criminales de la cultura vikinga. Durante toda su vida, Ivar siempre infundió respeto entre las tropas y su extraordinaria fuerza de voluntad le hizo ganar un lugar entre los vikingos más famosos de la historia. Número 7. El puesto número 7 de este top fue conocido como uno de los mejores aviadores de la Primera Guerra Mundial, además de ser un caballero a la hora del combate, pues era conocido también por dejar ir a los aviones que estaban mal heridos. Fue un héroe de los alemanes y respetado por sus enemigos. En un combate aéreo, su unidad fue responsable del derribo de 151 aviones británicos durante el mes de abril de 1917, y por ello recibió la medalla Pour le Mérite, la máxima condecoración para un militar en ese momento. Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, nació en Breslau, Imperio Alemán, el 2 de mayo de 1892. Fue un piloto que consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos durante la Primera Guerra Mundial, antes de ser abatido en la mañana del 21 de abril de 1918, cerca del río Somme, en el norte de Francia. Desde sus primeros meses de servicio en la unidad de aviadores alemanes, Manfred se destacó por su agudeza visual y su innato don para afrontar el peligro. Sus compañeros decían que su personalidad se transformaba cuando asumía los mandos de su nave. Richthofen era un piloto excepcional, notable estratega y líder de escuadrón, además de ser un gran tirador. El apodo de Barón Rojo surgió porque siempre conducía un avión Albatros biplano de 2 pintado de rojo, con el cual consiguió la mayoría de sus victorias. Número 6. Chris Kyle fue un reconocido tirador estadounidense que sirvió en la armada durante su estancia en Irak, apodado por sus enemigos como el demonio de Ramadí. En toda su carrera militar, Chris alcanzó la extraordinaria cifra de 255 bajas confirmadas, un récord que le dio el título del francotirador más letal de la historia de los Estados Unidos. Aunque Chris está entre los francotiradores más mortales de la historia, en el pasado hubo un francotirador que superó su récord por un par de bajas más. Su nombre es Lumila Palichenko, una reconocida francotiradora rusa, famosa por haber matado a 309 enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, entre los que estaban 36 francotiradores enemigos. Palichenko luchó aproximadamente 2 meses y medio cerca de Odessa, donde se le adjudicaron 187 bajas enemigas. Cuando los alemanes obtuvieron el control de la zona, su unidad fue retirada para servir en el cerco de Sebastopol, en la península de Crimea.
En mayo de 1942, con el grado de teniente, fue mencionada por el Consejo del Ejército Soviético del Sur, debido a sus 257 alemanes abatidos. Una de las bajas más representativas de Palichenko fue al momento de matar a un francotirador alemán, al cual encontró una bitácora donde este había registrado un total de 200 soldados soviéticos abatidos. En junio de 1942 fue herida por la granada de un mortero. Dada su condición de heroína, fue retirada del frente menos de un mes después de recuperarse de sus heridas. Para entonces, Palichenko ya había abatido a 309 enemigos. Después de ser retirada, fue enviada a Canadá y a los Estados Unidos para una visita de propaganda, y se convirtió en el primer ciudadano soviético en ser recibido por un presidente de los Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt. En 1943 recibió la Estrella de Oro, una condecoración otorgada a los héroes más emblemáticos de la Unión Soviética. Número 5. El puesto número 5 de este top es como el Simón Bolívar de los escoceses, amado y odiado por muchos en su tiempo, por comenzar una campaña libertadora en contra de la monarquía inglesa y darle a Escocia la libertad que tanto ansiaba. Fue un soldado escocés de ascendencia galesa que dirigió a su país contra la ocupación inglesa del rey Eduardo I de Inglaterra en la Primera Guerra de Independencia de Escocia. Su nombre era Sir William Wallace, más conocido como el Guardián de Escocia. Nació en Escocia el 3 de abril de 1270, tercer hijo de Malcolm Wallace, un terrateniente con propiedades y rentas en la provincia de Elderslie. Su padre no demoró en notar la gran inteligencia de William, así que recibió la educación clásica de la época, por lo que aprendió francés, latín, gaélico e inglés. A la edad de 26 años, William ataca un pequeño destacamento de soldados en el condado inglés de Ayr y abate a un gran número de hombres. A los pocos días fue capturado por fuerzas realistas y encerrado en prisión, pero gracias a su astucia logró escapar. Wallace era un hombre de gran altura y corpulencia fornida, que siempre llevaba consigo una Claymore, un tipo de espada a dos manos con una longitud de 1,60 metros, con la que decían partía hombres a la mitad de un solo tajo. Decían también que se veía como un gigante cuando alzaba su espada a lo más alto. William reunió un ejército para atacar el condado de Surrey en lo que fue conocido como la Batalla del Puente de Stirling. Allí, Wallace aplastó un ejército inglés conformado por 300 caballeros pesados y 10.000 hombres de infantería ligera, los cuales no fueron suficientes para las tácticas de guerra y estrategias que aplicó Wallace ese día en el campo de batalla. Después de varios encuentros con los ingleses y tras el inesperado soborno de Inglaterra a los nobles escoceses, finalmente William Wallace fue traicionado por sus hombres y capturado el 3 de agosto de 1305 cerca de Glasgow, Escocia. Luego fue trasladado a Londres para ser juzgado y posteriormente ejecutado. La ejecución de Wallace fue desmesuradamente cruel incluso para aquellos tiempos y había de servir como escarmiento a las personas que osaran oponerse al rey y a sus intereses. 400 años después se erigió el monumento a William Wallace, una torre monumental completada en 1869 situada en la cima del monte Abbey Cry, cerca de Stirling, Escocia, con el fin de conmemorar al guerrero que fue el primero en dar el grito de guerra para liberar a su pueblo del yugo inglés. Número 4. Hasta este momento, todos los guerreros de los puestos anteriores son célebres por sus combates cuerpo a cuerpo con otros seres humanos, pero el puesto número 4 de este top es un guerrero célebre por enfrentarse a las bestias. El gladiador Carpóforo era un experto bestiarius que se especializaba en los combates contra animales en los juegos romanos. Los bestiaris eran un tipo de gladiadores que luchaban exclusivamente contra animales salvajes y evidentemente tenían carreras muy cortas. La razón por la que Carpóforo destacó sobre los demás bestiaris fue gracias a una hazaña que realizó mientras se celebraban los juegos inaugurales del Coliseo romano, conocidos como Venationes, unos populares juegos que eran costumbre en Roma. En dichos juegos se usaban animales para luchar contra gladiadores o para ejecutar personas en público. Luchando en los inicios de los juegos inaugurales, Carpóforo se hizo famoso por derrotar un oso, un león y un leopardo en la misma batalla. En otro combate ese mismo día, mató un rinoceronte con una lanza. En total, se cuenta que mató a 20 animales salvajes en el mismo día de combate. Como resultado, sus seguidores y compañeros de profesión llegaron a comparar a Carpóforo con el mitológico Hércules,
que al igual que el gladiador, derrotó a muchas bestias. Poco más se sabe sobre este increíble gladiador, pero su hazaña le hizo ganar un lugar en la historia como uno de los mejores gladiadores de Roma. Número 3. Leonidas, conocido en la historia como el héroe de las Termópilas, era un rey y militar espartano, hijo del rey Anasandrida II, conocido por su valentía y entrega a sus propósitos. Nació aproximadamente en el año 540 a.C., en la ciudad-estado griega de Esparta. Fue entrenado toda su vida para la guerra, como era costumbre en la ciudad. Su valentía en batalla es un símbolo de compromiso y patriotismo ejemplar en cualquier parte del mundo. Fue el único rey en la historia de Esparta que se sacrificó en nombre de la libertad. A la edad de 60 años, Leonidas conformó un ejército de 7.000 soldados griegos, entre los que estaban 300 espartanos escogidos por el mismo rey. Dicho ejército tenía el objetivo de evitar a toda costa el avance del rey persa Jerjes I en el estrecho de las Termópilas. Jerjes poseía una fuerza aproximada de 240.000 soldados dispuestos a exterminar hasta el último griego. Como era de esperarse, Leonidas y su ejército se dirigieron a las Termópilas, un paso obligado para las tropas persas en su avance hacia Grecia. Dispuestos a morir por su nación, Leonidas y sus 7.000 guerreros repelieron las hordas persas una y otra vez, causando numerosas bajas en los 3 días que llevaba la batalla hasta ese momento. Parecía que Leonidas lograría su objetivo, pero fueron traicionados por un griego llamado Efialtes, que reveló un pequeño paso a los persas a través de las Termópilas para poder rodear a los griegos. Leonidas, ni tonto ni sonso, se enteró del movimiento persa y, siendo consciente del desperdicio que significaría sacrificar 7.000 soldados griegos, ordenó el repliegue del ejército, mientras él y sus 1.400 guerreros, entre los que estaban atenienses, tespianos, entre otros, cubrían la retirada. Durante 2 días más, Leonidas pudo frenar el avance persa, pero su inferioridad numérica al fin le pasó factura. Él y su pequeño ejército fueron abatidos en batalla, bajo una lluvia de flechas, lanzas y ataques de soldados persas. Pasados 40 años de aquel acontecimiento, los restos del rey fueron recuperados y llevados a Esparta, para ser enterrados de nuevo según los ritos griegos y para que se le construyera un mausoleo acorde a su leyenda. A esas alturas, Grecia le había elevado a la categoría de héroe por su sacrificio y entrega a la nación. Número 2. Durante el transcurso de este top, hemos visto todo tipo de guerreros, libertadores, soldados, reyes, etc. Pero los 2 primeros puestos de este video se caracterizan por tener algo especial, habilidades que ningún otro ser humano ha desarrollado. 1939 y 1940 fueron años difíciles para Finlandia. Rusia había emprendido una ofensiva militar contra la Alemania nazi con el fin de dirigir el ejército alemán por donde ellos querían, y eso implicaba controlar más territorio fuera de sus fronteras. Los soviéticos, con el fin de evitar una invasión a Leningrado, que se encontraba apenas a 32 kilómetros de la frontera con Finlandia, tuvieron que tomar una drástica decisión para invadir una enorme parte del territorio finlandés, para evitar que los alemanes se pusieran a sus puertas. Este hecho se conocería en la historia como la Guerra de Invierno. En dicha guerra se hizo célebre el soldado que ocupa el puesto de este top. Simo Hällhä nació el 17 de diciembre de 1905 en Finlandia, apodado por el ejército soviético como la Muerte Blanca. Se dice que ha sido el mejor tirador de rifles que ha existido en la historia de la humanidad, en gran parte debido al gran número de bajas confirmadas, 705 en total. Lo más asombroso de todo es que todas las muertes las logró sin usar una mira telescópica. Simo desarrolló una habilidad que ningún otro francotirador, ni aliado ni enemigo, logró tener. Entre sus registros de muertes llegó a hacer algunas a más de 450 metros, una distancia a la que cualquier francotirador fallaría sin una mira telescópica. La razón principal por la que este francotirador no usaba mira era porque el reflejo de la luz en el lente delataba su posición, además de que se empañaba por el frío, y según explica, tampoco lo usaba porque eso implicaba alzar más la cabeza, algo que lo dejaría más al descubierto. Era tan precisa la puntería de Simo que se decía que donde ponía el ojo, ponía una bala, sin importar la distancia a la que se encontrara el objetivo. Fue tal la popularidad de Simo entre los rusos que se inició una ofensiva militar con tal de eliminarlo.
lo que implicó que en muchas ocasiones los soviéticos dispararan con artillería a donde pensaban que estaba la muerte blanca. Se sabe que los soldados rusos en varias ocasiones apuntaban la artillería al azar, sin saber a dónde disparar, con la esperanza de que algún mortero pudiera dar en el blanco, ya que era imposible verlo, porque Simo siempre estaba vestido de blanco de pies a cabeza y de esa manera se fundía con la nieve del terreno. Desafortunadamente para Simo, por algún infortunio del destino, una granada por fin dio con él, y la explosión, si bien no lo mató, lo dejó con una secuela para el resto de su vida. Posteriormente, después de haber estado en coma por mucho tiempo, Simo recuperó la conciencia, pero parte de su cara había sido destruida por la explosión. Después de aquello, Simo fue ascendido a teniente segundo. Después de la guerra, la muerte blanca pasó el resto de su vida como una persona normal, hasta que falleció el 1 de abril del año 2002 a los 96 años. Número 1. Muchos estarán de acuerdo en que los samuráis son guerreros dignos de respeto, y cuando se trataba de combate uno contra uno, eran los mejores, pues era la forma como estos soldados japoneses se entrenaban. En el Japón feudal, entre los años 1584 y 1645, existió un guerrero con fama de invencible. Su nombre era Miyamoto Musashi, el samurái más brillante de su época. Llegó a ser tan famoso que su nombre fue conocido en las altas esferas sociales, considerado en la cultura japonesa como un Kensei, es decir, un santo de la espada. Musashi nació en el año 1584 en el poblado de Miyamoto, en la provincia de Mimasaka. A la corta edad de 7 años, Musashi quedó huérfano y fue adoptado por un tío materno. Los relatos describen a Musashi como un joven con carácter problemático, con gran fuerza de voluntad, disciplina férrea y físicamente muy desarrollado para su edad. Después de pasar algunos años entrenándose en las artes del guerrero, Miyamoto a sus 13 años demostró su habilidad en duelo, batiéndose en un combate 1 versus 1 contra un samurái experto en el uso de la espada y la lanza, llamado Arima Kigei, que además era mucho más mayor que Musashi y más experimentado. A pesar de que las probabilidades aparentemente favorecían a Arima, Musashi logró derrotarlo en un par de golpes. Al final del duelo, Arima terminó muriendo lentamente vomitando sangre. Este duelo pasaría por alto, a no ser porque Musashi venció al experimentado samurái con solo una espada de madera. Miyamoto Musashi nunca mostró interés en unirse a un clan, servir a un señor o adquirir fama. A diferencia del resto de samuráis, Miyamoto llevaba una vida de ronin, que eran samuráis sin señores, más vistos como vagabundos que como guerreros. Toda su vida la dedicó al kenjutsu y al desarrollo de un sinnúmero de técnicas que quedaron consignadas en su libro de los 5 anillos, donde escribió todo lo que aprendió en el transcurso de su vida. Miyamoto llegó a tener 60 duelos entre los 17 y 30 años, de los cuales algunos ganó solo con una espada de madera. Cabe decir que los duelos entre samuráis eran a muerte y solo uno salía con vida. Otro duelo que elevó más la fama de Miyamoto fue cuando se enfrentó a Sasaki Kojiro, un samurái con la fama de imbatible. Al igual que en su primer duelo, Musashi decidió vencer a Sasaki con una espada de madera de 90 centímetros, la cual había tallado él mismo a partir de un remo del barco que lo transportaba. A la hora de batirse con Sasaki, Musashi no demoró mucho en vencerlo. Después de esquivar el primer movimiento de Sasaki, Miyamoto, usando una técnica que él mismo había diseñado, mató de un solo golpe en la cabeza a Sasaki, algo que dejó atónito a los espectadores que presenciaban el encuentro. Musashi pasó sus últimos días escribiendo todo lo que había aprendido en el transcurso de su vida, y como era de esperarse, murió solo, sin hijos y sin familia. Su nombre, hoy en día en Japón, es símbolo de respeto y conocimiento, un hombre que dejó un legado para que las generaciones futuras conocieran el verdadero camino del guerrero.